Cuando tú informas a todos, estás cumpliendo. Y eso sí es una obligación. En el caso de la consulta, más allá de que sea obligatoria o sea a petición, tampoco es un instrumento no ha sido, por lo menos en los hechos, un instrumento muy útil. ¿Qué es lo que pasa en la consulta? Es como las bodas, ¿no? Están los familiares del novio y los familiares de la novia. Los familiares del novio son los opositores al proyecto, van, mientan madres, y del lado del novio están los que favorecen el proyecto, normalmente empresarios, cabilderos, que hablan de las bondades del proyecto. Es decir, no hay un diálogo de ningún tipo. No hay argumentos que puedan mediar. Se expresan opiniones tajantes, y esas opiniones tajantes, por otro lado, no son vinculantes para la autoridad. La autoridad está cumpliendo un requisito de ley, pero no está obligada a acatar nada de lo que diga la consulta. No tiene diente la consulta. Entonces, la consulta me parece un elemento importante, siempre que se hagan las instancias pertinentes. La información me parece una obligación de gobierno, y me parece, insisto, que en los, que será 20 años que tiene la política ambiental ya consolidada en este país, no se ha atendido estas deficiencias institucionales. Y son ajustes que habría que hacer ya. Quitarle este poder al director general de impacto ambiental de inmediato, hacer las consultas a las instancias técnicas, que eso sí se hace, se consulta a universidades, a centros académicos sobre una resolución, y, como decía, complementando con la otra pregunta, informar es una obligación. Gracias. La comunicación con la gente, no solo por vía de la denuncia, que es lo que entendí que nos sugería, doctora, lo comparto totalmente. Debo sí comentar que ustedes lo saben, el nivel de información, de interés por interactuar con las autoridades de manera constructiva, productiva, la posibilidad de abrir los espacios de diálogo, no son los mismos aquí en la Ciudad de México que en el resto del país. Y lo comento por lo siguiente, yo viví acá, yo trabajé en el gobierno del DF, fue una experiencia que me sirvió mucho, ahora estoy allá y sí hay asimetrías muy importantes que quizá sería posible solo percibirlas en la justa dimensión, pues estando viviendo acá un buen tiempo y después yendo para allá. Los presupuestos no son los mismos, los intereses no son los mismos, las visiones no. Yo les comentaré, por ejemplo, en el caso de Michoacán en particular, ha sido sumamente tortuoso y complejo lograr que la ciudadanía reconozca a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado como una institución en donde pueden presentar sus denuncias y pueden buscar la posibilidad, y nosotros ponemos nuestro mayor empeño, de que esas denuncias sean entendidas, tengan respuesta, etcétera. Pero la pregunta de inmediato es, ¿y cuándo van a parar la tala clandestina? Y entonces cuando nosotros volteamos y le decimos, no, es que nosotros no tenemos facultades en ese tema, entonces da la impresión que ante ellos pierde mérito la Procuraduría. Y explicarles que las funciones y atribuciones de la Procuraduría tienen que ver con su vida cotidiana, con sus hábitos de consumo, con las mayores o menores posibilidades de que se genere contaminación en las zonas urbanas que les va a acabar finalmente afectando, cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque en Michoacán la agenda ambiental se ha construido a partir de especies emblemáticas como la mariposa monarca, como la tortuga marina, y sobre temas, sí, por supuesto, que son conflictos y problemas ambientales, como la tala clandestina y el cambio de uso de suelo por la producción de aguacate, de guayaba, por la ganadería, pero no son los únicos ni son los más graves. Yo simplemente les comento que este año nos propusimos, a partir de las evidencias documentales que teníamos, por ejemplo, a insistir mucho en el tema de las emisiones contaminantes en Morelia. Según la información disponible al momento,
que puede ser, por supuesto, revisable, discutible, etcétera, pero que es con la que se cuenta. En Morelia, con tan solo el 11% del parque vehicular equivalente al que circularía todos los días en la zona urbana del DF, se estarían generando cerca del 50% en miles de toneladas de monóxido de carbono de las que se generan aquí. O sea, si aquí por día se estarían emitiendo 2.100 toneladas de monóxido de carbono, en Morelia, con 300.000 automóviles circulando todos los días, se estarían emitiendo la mitad. Entonces, la gente allá le cuesta mucho trabajo aceptar que la capital, que siempre ha tenido un cielo azul y siempre ha sido de cantera rosa y muy bonita y muy tranquila, pues ya se encuentra en una situación ambiental, por lo menos en materia de calidad del aire, que amerita que se le ponga atención urgente. Entonces, cuesta mucho trabajo, incluso cuesta mucho trabajo que la gente pueda presentar denuncias y animarse a presentar denuncias, darle seguimiento. Eso sí, quien la presenta, sí me consta, no deja de estar encima de nosotros pidiendo información y eso es muy bueno. Pero tiene usted razón, lo tomaremos muy en cuenta. ¿Qué hacer? ¿Qué fue lo que yo entendí para que las procuradurías en su esfuerzo y el tema no fracasen hacia adelante, ¿no? Pues lo que yo considero, y lo digo con mucha responsabilidad y tratando de transmitir cierta claridad de propósito compartido con los colegas procuradores, es promover la creación de otras procuradurías. Llegar al punto en que éstas sean de tal número, entonces que se pueda proponer la creación de una asociación de procuradurías ambientales estatales de manera similar a esta asociación de autoridades ambientales estatales, a la asociación de secretarios de desarrollo de finanzas, etcétera, etcétera, que entonces permita que ya los procuradores y las procuradoras ambientales estatales tengan por sí mismas una organización y puedan, con la interacción e interlocución ganada a través de su participación en la NAE, puedan retomarla y entonces sí velar estrictamente por ese tema, sin necesidad de estar hasta cierto punto en permanente roce y cierta fricción con los secretarios de medio ambiente. Y también, pues, ¿por qué no buscar que en las cámaras, tanto en los congresos locales como en las cámaras de senadores y de diputados, pues busquemos la manera de cómo, si no es a través de gentes que estén o hayan estado vinculados con el tema, cómo lograr convencer y que las y los diputados y los senadores, tanto en el Congreso de la Unión como en los congresos locales, adopten el tema como propio y le den fortaleza. Y creo que es bastante pertinente y bastante responsable pensarlo así, porque las facultades y atribuciones de las Procuradurías Ambientales Estatales, como intenté transmitirlo hace un rato, tienen que ver con las agendas grises que están vinculadas con el crecimiento urbano. Y el pronóstico es que en unos cuantos años más, no muchos, si lo vemos desde una perspectiva de grandes periodos, quizá 10 o 15 años, las 2/3 partes de la población mundial va a vivir en concentraciones urbanas. Es en las concentraciones urbanas donde el día de hoy, según los especialistas, se genera el 70% de la contaminación que se emite. Entonces, las procuradurías tienen ahí un montón de cosas que hacer, un montón de cosas que vigilar, y por eso yo creo que es pertinente que, independientemente de que nosotros podamos estar en una procuraduría o no, o al frente de una procuraduría o no, sí es importante que construyamos las posibilidades para que este esfuerzo continúe, y estamos en eso. A Profepa, pues no solo a Profepa le tiran los asuntos, también a nosotros a veces. Las instancias de justicia administrativa, como ocurre con las instancias de procuración de justicia, en general, pues no existe todavía, no hemos podido generar la capacitación y la profesionalización y la especialización, por lo menos para que se entienda la materia ambiental. Y pues por otro lado,
pues en los ministerios públicos, locales y federales, pues siempre hay por delante, y más de unos años para acá, pues la investigación de 500 muertos, que son los de la cuenta del día anterior, ¿no? Y que entonces obligan a que los asuntos ambientales tengan que posponerse, o por lo menos decir, pues espérame tantito porque ahora tengo que resolver el asesinato de tal o cual. Nosotros, por nuestra cuenta, estamos permanentemente revisando la consistencia de nuestros documentos o los documentos que utilizamos para nuestras actuaciones. Hemos recibido reveses del Tribunal de Justicia Administrativa ahí en Michoacán. No en todos los casos compartimos la manera como los han resuelto. Hay otras que con honestidad decimos, pues sí, sí nos falló y entonces tomémoslo como lección para que en la próxima no nos pase. Pero consideramos que sí es importante estar en contacto con ellos, no para tratar de influir en sus decisiones, sino para transmitirles información acerca de la materia, de qué se trata, para que ellos puedan normar su criterio, ponderar y entonces resolver. Estamos también en contra, por supuesto, en el caso del Estado de Michoacán, y entiendo que sucede en otras entidades federativas, donde las resoluciones de los tribunales de justicia administrativa son inapelables. Entonces eso yo creo que es algo que hay que revisarlo. No sucede en todo el mundo así, pasa aquí en México nada más. Quizá también habría que explorar, y lo estamos viendo desde las Procuradurías Ambientales, la posibilidad de retomar y empujar esta propuesta de hace algún tiempo que se quedó por ahí en la Cámara de Diputados, de poder crear las jurisdicciones ambientales nacional y estatales. Pudiera ayudar, por supuesto, y también para poder reforzar los esfuerzos de las procuradurías, insistir en esta propuesta que ya dictaminó positivamente la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara y que tiene que ver con finalmente la creación e instalación en serio del Consejo Nacional de Autoridades Ambientales y con la posibilidad de crear un Fondo Nacional para la Gestión y la Infraestructura Ambiental en México que nos evite tener cada último trimestre del año que ir a jalonearnos con las diputadas y los diputados y entre los partidos a la Cámara para obtener 5 pesos más de presupuesto. Gracias.